Hello, buen día. Ay, mi madre, pero ¿y qué es esto? ¿En qué gancho que yo he caído? Mi madre, qué fuerte. Yo no, ni yo me imaginaba que tú ibas a ser así. No es una cosa del otro mundo, pero mira que no es fácil. Yo siento que estoy en el colegio, y que levantándome tempranito, haciendo desayuno y cositas. A venir a coger lucha para acá. En el colegio. Mira que no, señora, les tengo pena. Pues tengo mucha pena. Esto no va a ser. Esto es como un toque más de dificultad. Levantarse en la mañana, temprano, a complicarse la vida, pues. Pero eso está bien. Si lo ponemos en perspectiva, me imagino, ¿verdad? Que no hay un momento mejor para uno en el día, ¿verdad? Para uno sentarse a recibir información. Pero no está fácil. Pero estamos aquí. Miren, a medida que mm, nosotros vamos desglosando el material, nos vamos a encontrar con varios tipos de información. Vamos a encontrar con los conceptos, que esa es la expresión más básica, naturalmente, de todo, definiciones. Tener los conceptos en general es bien claro. O sea, es importante tenerlo bien claro porque naturalmente si no sabemos bien de qué estamos hablando, cómo lo vamos a desarrollar, cómo vamos a establecer funcionalidad, límites, relaciones. Entonces, como les mencioné ayer, cada vez que ustedes vean algún término nuevo, eh, deben tener bien claro qué es el concepto. Nosotros también vamos a ver informaciones de varios tipos, fuera de concepto. Una de ellas va a ser informaciones planas o información tipo memoria, que son datos, detalles que son importantes, sabérselo así y ya. Siempre que se pueda le vamos a buscar la lógica a esos detalles para hacer como una especie um, de canasta de conocimiento para que se haga más fácil. Naturalmente, mientras más relacionado está el conocimiento con algo que ya uno conoce o con algo con que puedan claro, pues más fácil es. ¿Cuál es el detalle con este apartado? Con la información ya que es específica, que es de memoria, que son datos puntuales. Cada vez que nosotros encontremos este tipo de información, yo sencillamente lo que le voy a decir es, miren, aquí tienen que hacer una flashcard. Y les voy a explicar por qué eso es importante. Les voy a dar ejemplos o les voy a dar aplicaciones. Yo les recomiendo también que en lo que vayamos hablando, tengan algo para escribir y demás. Y una de las razones más importantes es usted puede poner en su papel ahí un área, por ejemplo. Aquí en esta área, o en la mitad, o arriba, como usted quiera, pero tiene que ser un área dedicada a eso. Yo voy a ir escribiendo las cosas que no se me pueden pasar al momento de identificar informaciones para hacer flashcards. Por ejemplo, que yo les recomiendo que usted haga, mira, estamos ahora en la página 34. Usted viene por aquí, pone ahí 34. Y ahí pone, por ejemplo, vamos a hablar en un momento, grupos fosfato. Bueno, si usted no se lo olvida, cuando nosotros acabemos, que usted tiene que venir acá y revisar la y puntualizar en una flashcard lo que usted tiene ahí presentado de interés respecto a los grupos fosfatos. Y así, precisamente son uno de los ejemplos de informaciones planas. Cada vez que le hago esa observación, por si acaso, significa que son conceptos sujetos tanto a preguntas de manera directa como um,
información que van a necesitar para responder otras. Son cosas, en pocas palabras, son datos importantes que suelen pasar desapercibidos. El otro punto, fuera de información plana y conceptualización, es, como ya ustedes saben, el core del examen, que es entendimiento. No siempre va a pasar así con todos los temas, eso pasa más ahora en ciencias básicas, donde podemos opinar. Me explico. En el transcurso de bioquímica va a ser muy común que yo, por ejemplo, pregunte, mira, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿O qué ustedes teorizar? ¿Qué usted cree que pasaría si esto se pone así? O si esto cambia de círculo a triángulo, ¿qué pasaría? Esas son preguntas teóricas conceptuales. Eso lo vamos a ver mucho en ciencias básicas, donde la idea es ver cuál es su um, reachability de ese concepto. Si usted entiende cuál es las implicaciones que tiene ese proceso conceptual y tiene una idea de la aplicación. Cuando nosotros hagamos este proceso de abstracción, lo podemos dividir en dos. Van a estar las que son bien facilitas, como bien de muchacho. Y van a ver una que van a ser unas conceptualizaciones un poco abiertas, un poco más complejas, donde para nosotros poder hacer el marco conceptual vamos a tener que tener, aparte de la información mostrada, un poquito más. Entender otra cosa. Ahora en un momentito vamos a tener unos ejemplitos de esto. Pero nuevamente para uno poder identificar a lo que se está exponiendo, uno tiene que tener los tipos de información clara. Como siempre, cualquier duda, lo que sea, um, hablen, griten, pueden tanto, yo no estoy, pueden escribirlo por el chat, pero a veces es un sonidito como muy tenue, el de aviso, y a veces como yo estoy aquí, ustedes saben, hablando toda esta cosa, no estoy muy pendiente, si alguien escribe por ahí se me pasa, me tienen que decir, porque de verdad, a veces no lo escucho. Entonces miren, si tenemos todo esto claro, pues chévere. Como les dije, les recomiendo desde ahora, cada vez que yo le puntualice algo, o sea, que le diga, mira, eso es importante, le diga, mira, y ustedes saben que eso debería ser una flashcard. Nuevamente, como le dije ayer, yo le hago recomendaciones y después ya te sabe, si usted cree que eso no se le va a olvidar, que eso usted está muy familiarizado con ese concepto, que es bien sencillo y fácil, ya su decisión tuya, no suya. Pero para que nos entendamos y tengan una noción clara de a qué me refiero cuando digo, por ejemplo, mira, esto, no. Eso es importante. Y ustedes saben que flashcard, preferiblemente. Entonces, ahora sí podemos iniciar con el material per se. Miren, aquí nosotros tenemos estructura de la cromatina. Este va a ser uno de los pilares que vamos a ver en ciencias básicas de principio a fin. Cuando nosotros vayamos a hablar de algún tema, si hay algún componente estructural importante, eso es lo primero que vamos a ver. Estructura y luego función. Y muchas veces vamos a ver mezclas, como es este caso. ¿Qué nosotros nos interesa apreciar aquí en esta imagen? Lo mismo, cada vez que vean una imagen les recomiendo que la analicen, porque si hay una imagen representando algo, por lo regular, no siempre, tiene informaciones que suelen pasar de manera desapercibida. Fíjense, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Nosotros tenemos aquí una hebra de DNA y lo que se representa es lo siguiente. Todo esto está acá, ¿verdad?
una hebra libre de DNA. Ya nosotros sabemos que la estructura básica de DNA es una doble hélice en espiral. Miren aquí, una hélice, otra hélice, doble hélice en espiral. Vamos a ver más adelante que cada una de estas, bueno, ambas hélices tienen una composición antiparalela, significando que una comienza de 3' y la otra comienza en 5' y terminan de la manera opuesta. Este strand termina en 5', este strand termina en 5'. No se preocupen que vamos a ir revisando esos detalles posteriormente. Pero para que tengan una idea, todo esto, DNA totalmente libre. ¿Qué sucede? Miren que comienza a pasar de aquí en adelante. Nosotros comenzamos a hebrar ese DNA alrededor de unas estructuras esféricas. Todas estas estructuras que vemos alrededor del DNA, tanto la estructura esférica como esta de acá, son proteínas. En general son llamadas las proteínas histonas. Como pueden ver, y mencioné anteriormente, hay dos tipos de histonas. Están las que se encuentran por dentro de los nucleosomas, por dentro del DNA, o sea, aquí adentro, son la estructura donde se enrolla el DNA. Y hay una, como mencioné anteriormente, que es externa. Cada una de estas histonas tiene un nombre diferente. Pero para su suerte, la que es más importante es reconocer la externa, que es la H1. Usted se aprende la externa, mire, TH1, pues todas las de adentro son todas las otras. H1 importantísima. Es la única que es externa. Nosotros nos vamos a encontrar a medida que avancemos con informaciones, con detalles que tienen esta estructura. Entonces usted tiene un conjunto de proteínas, en este caso histona, un reguero que tienen todita nombres diferentes, pero hay una o hay dos grupos que nos permite a nosotros identificar fácilmente de quién estamos hablando. Cada vez que ustedes encuentren este tipo de particularidades, donde hay una proteína que tiene una estructura o función totalmente diferente a otro grupo, ya eso es importante. Lo que significa que yo tengo una manera de discernir, tengo una característica de discernir de esta proteína de todas las otras. Y eso es una de las cosas más comunes que se le va a requerir, que sepa distinguir entre dos grupos de cosas. H1 es la única histona que es externa. El DNA, como vemos acá, se enrolla a través de estas estructuras esféricas y se ancla ese DNA a esa estructura esférica de histonas a través de la H1, como una especie de clip. Mantiene el DNA enrollado entre todas las otras histonas. Fíjense, esto es histona, todas estas son histonas y esto es DNA. ¿Qué sucede? DNA más histonas es igual a nucleosoma. Cada una de estas bolitas son un nucleosoma. Nucleosoma es una unidad estructural del DNA que está conformada por hebras de DNA enrolladas y ancladas en las histonas. Ya nosotros sabemos, estructura general de DNA, cuáles son las proteínas a las cuales se adosa el DNA. Ya sabemos que dentro de esas dos proteínas hay una que es H1, que es la externa que ancla, y están todas las otras que son las internas, que tienen una estructura general esférica. Y ya sabemos que cuando se forman estas estructuras de DNA más histonas, es lo que nosotros llamamos nucleosoma. Desde ahora en adelante, cada vez que ustedes le mencionen nucleosoma, se refiere a esto, a un nivel de organización del DNA.
Como ustedes ven acá, los nucleosomas se pueden encontrar de dos formas. Miren esta primera parte. Nosotros tenemos un nucleosoma acá, tenemos otro nucleosoma acá, otro nucleosoma acá. Y si bien es cierto, cada nucleosoma está conectado por hebras de DNA, esto se le llama spacing DNA. Vamos a hablar de eso ahora. DNA espaciador. Fíjense, nosotros hay una conexión entre cada nucleosoma, pero hay distancia entre uno que otro cromosoma. Perdón, nucleosoma. Cuando los nucleosomas se encuentran a distancia uno de otro, a eso es lo que nosotros llamamos eucromatina. A mí esta ahora no es fácil. Eucromatina. Entonces, eucromatina corresponde al DNA que se encuentra empaquetado en nucleosomas de manera laxa. Tengo espacio entre los nucleosomas. El tener espacio entre nucleosomas me permite a mí que, por ejemplo, pueda venir acá una enzima DNA polimerasa e ingresar a los diferentes segmentos del DNA. A eso es a lo que se denomina tener o estar estéricamente accesible. Estéricamente accesible significa que yo tengo espacio aquí para trabajar con este DNA. Es un DNA nuevamente laxo, libre, disponible, abierto. ¿Qué sucede? Así como estos nucleosomas están separados unos de otros, yo puedo perfectamente enrollar esta estructura aún más, empaquetar. Y si yo comienzo a poner literalmente un nucleosoma arriba de otro, sigo enrollando estas hebras alrededor de las histonas, pues puedo empaquetar aún más el material genético. Y puedo empaquetarlo, como ven acá, de tal manera que yo sencillamente no tengo espacio entre un nucleosoma y otro. No hay espacio, aquí está sumamente empaquetado. Y ahí entonces se nos forma la heterocromatina, que es esto mismo. DNA condensado. No hay espacio. Tengo mucho DNA súper empaquetado. Y como no tengo espacio entre una estructura y otra, a eso es lo que nosotros llamamos estéricamente inaccesible. Por ahí sencillamente no cabe una enzima, no puede entrar. Entonces, el entendimiento de estas diferentes formas de estructura nos permite a nosotros establecer una correlación entre la función que tiene cada segmento. Ya nosotros sabemos que la heterocromatina son empaquetamientos estéricamente inaccesibles de DNA. Por ende, si yo no puedo utilizarlo, pero lo tengo súper empaquetado, eso significa que la heterocromatina es una especie de storage de DNA. Aquí yo quiero tener el DNA que no voy a utilizar. Lo necesito empaquetado, lo necesito organizado, lo necesito ocupando la menor cantidad de espacio. Y si lo llego a necesitar, bueno, eso es otra cosa y otro proceso. Por otro lado, la eucromatina. La eucromatina, yo tengo cierto nivel de organización y de empaquetamiento, pero tengo, como mencionamos, espacios libres. Puedo manipular esta información genética, puedo utilizarla. Entonces la eucromatina
es la porción del DNA que se encuentra disponible, que se encuentra accesible. Los genes, vamos a decir, aquí está el gen, vamos a decir, de la hemoglobina. Pues ese gen que está ahí yo puedo utilizarlo. Vamos a decir que aquí yo tengo el gen de las inmunoglobulinas. Estamos hablando de un eritrocito. En un eritrocito tú necesitas hemoglobina, pero no necesitas inmunoglobulina. Entonces la hemoglobina se va a encontrar en la porción eucromática y los genes para sintetizar inmunoglobulina se van a encontrar en la heterocromatina. No es útil esa información en esa célula. No corresponde a su función natural, a su función básica. Y la necesidad de tener este nivel de empaquetamiento o de organización, tanto semilibre como totalmente condensado, tiene su importancia. Fíjense. Vamos a agarrar esos dos mismos grupos de células, que son los clásicos. Me gusta ese ejemplo. Vamos a decir que esto de aquí es un linfocito. Esto es un linfocito. Y esto de aquí es, entre comillas, un RBC, un red blood cell. Un eritrocito, un linfocito. Es que para hacerlo más realista. Ok. Ya nosotros sabemos que los glóbulos rojos de lo que se encargan es de, principalmente, tienen muchas funciones, pero principalmente del movimiento de oxígeno y CO2. Ambas son importantes, pero si tenemos que elegir una naturalmente, bueno, la más importante es el movimiento de oxígeno. Ya nosotros sabemos que para esta función nosotros tenemos la hemoglobina, que es una proteína. Ya nosotros sabemos que dentro de todos los linfocitos que vamos a ver en inmuno, hay uno que se llama linfocito B. Y esos linfocitos B tienen la capacidad de madurar y convertirse en plasmocitos. Y ya nosotros sabemos que esos plasmocitos de lo que se encargan es de secretar inmunoglobulinas, que también son proteínas. Los RBC maduros no tienen núcleo, entonces vamos a enfocarnos en los inmaduros, que sí tienen núcleo. Vamos a poner un núcleo aquí. Linfocito B, núcleo prominente y excéntrico. Entonces, ya nosotros sabemos que en general el material genético de todas las células se va a dividir en dos grupos. Se va a dividir en, vamos a decir que esto es heterocromatina, material condensado, y vamos a ponerlo de otro color, y eucromatina. Vamos a poner aquí un segmento de heterocromatina y eucromatina. Vamos a decir que los puntitos marrones, que esto es eucromatina, y que el segmento gris condensado corresponde a la heterocromatina. Entonces, si yo le pregunto a ustedes lo siguiente, bueno, ahora mismo es una pregunta retórica, o sea, yo lo voy a responder. Si yo pregunto lo siguiente, ¿cuál es la aplicabilidad de este conocimiento respecto a la organización del DNA? El siguiente. Si a mí me llegan a preguntar, mira, aquí en este RBC maduro, que todavía tiene su núcleo, nosotros tenemos heterocromatina y tenemos eucromatina. Entonces, ¿dónde se encontrarían los genes para la síntesis de hemoglobina? En el RBC, en el red blood cells. Bueno, significaría que si
el RBC necesita hemoglobina, y la hemoglobina, la información para la síntesis de hemoglobina, está en un gen, pues eso significaría que en un RBC los genes de hemoglobina estarían en la eucromatina. Estarían acá en los segmentos marrones. Porque si yo constantemente voy a necesitar sintetizar hemoglobina para que este glóbulo rojo haga su función, significa que debo de tener ese material genético disponible, estéricamente accesible. No lo puedo tener acá. No es útil acá. Es inaccesible esa información. Entonces la hemoglobina, vamos a ponerlo así. En el RBC, la información para la síntesis de hemoglobina va a estar en la eucromatina. Ahora, ya nosotros sabemos también que todas las células de nuestro cuerpo comparten el mismo DNA. Solamente que en una fracción, por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, la información genética para la hemoglobina es activa, pero la información genética para las inmunoglobulinas está inactiva. Porque tú no necesitas que un eritrocito te sintetice inmunoglobulina. Tú necesitas que tenga hemoglobina para su función fundamental. Entonces, si yo pregunto, o si les preguntan naturalmente, ¿en qué fracción de organización genética se van a encontrar los genes para la síntesis de inmunoglobulina en los eritrocitos? Ah, bueno, heterocromatina. ¿Por qué? Porque en la heterocromatina yo tengo todos los genes, toda la información genética agrupada que no me es útil en ese grupo celular. Entonces, ¿qué haría un RBC produciendo inmunoglobulina? Esa no es su función fundamental. Entonces, esa información, como no me es útil en este grupo de células, pues la tengo aquí, en la heterocromatina. De otra manera, si pregunto lo mismo, pero cambiando la célula, digo, ven acá, ¿dónde se encuentran ubicados en la eucromatina o en la heterocromatina los genes para la síntesis de inmunoglobulina? Ah, bueno, entonces voy a decir, en el caso de los linfocitos B, los genes para la síntesis de inmunoglobulina se van a encontrar en la eucromatina, acá, en los linfocitos B. Y si pregunto, ¿dónde se van a encontrar los genes de producir hemoglobina en un linfocito B? Tengo que pensar en su función. ¿Para qué quiere el linfocito B hemoglobina? Para nada. Entonces, si no me es útil esa información genética, la voy a tener bien condensada, empaquetada en la heterocromatina. Sería acá. Hemoglobina en la heterocromatina. Entonces, lo que nos permite a nosotros entender estos diferentes niveles de organización de material genético es comprender cómo yo permito o controlo que una célula produzca lo que debe de producir y no comience a sintetizar proteínas que no tienen que ver con su función. Esa es la importancia de saber los niveles de organización. No se preocupen que mientras vayamos avanzando, vamos a ver más ejemplos, vamos a tener más dinámicas de esta naturaleza. Porque al principio puede parecer como medio salvaje, medio raro, medio, entre comillas, complicado. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de esto? Y naturalmente les recomiendo que cuando no entiendan algo, cuando no estén seguros, cuando quieran aclarar, que pregunten. Que pregunten naturalmente. O otra cosa, no es que tienen que necesariamente decir, sí entendimos, si no hablan naturalmente, asumo que comprendieron. Entonces pregunto de nuevo. ¿Alguien comprendió, tiene una mejor idea de qué es eucromatina, heterocromatina y cuál es la importancia de saber esos niveles de organización y las implicaciones que tienen
dentro de su funcionalidad general. ¿Alguien? ¿Alguna duda? No, chévere. Entonces, este tipo de conceptos básicos, como ya ustedes ven, no es solamente saber a qué tu núcleo soma, sino saber cuáles son las implicaciones entre los diferentes tipos de organización. Nuevamente, nosotros en múltiples ocasiones vamos a ver aplicaciones de esta naturaleza. Y este conocimiento, nuevamente, usted tiene que comenzar a aplicarlo a todo. Claro, hay muchas cosas que no hemos visto todavía, pero hay cositas que son, vamos a decir, de conocimiento general. Por ejemplo, si yo aquí hago lo siguiente y digo, vamos a poner un miocito, myosite. Si yo digo un miocito, ya nosotros sabemos que los miocitos, células musculares en general, tienen capacidad contráctil. Y ya también sabemos que la capacidad contráctil está dada principalmente por dos proteínas, actina y miocina. Entonces, si yo le preguntara a ustedes en qué segmento o nivel de organización del DNA ustedes esperarían encontrar los genes que codifican para actina y miocina en los miocitos, ¿dónde la encontrarían? ¿Eucromatina, heterocromatina? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quiere compartir? Todo el mundo al principio está así como naturalmente dura, como medio, ¿cómo se dice? Vergonzoso. Pero no tengan miedo a equivocarse, al contrario. Como yo les he dicho anteriormente, cuando usted se equivoca, es una oportunidad para aprender. Entonces, si los miocitos necesitan actina y miocina de manera constante para su función, deberíamos esperar que esos genes que codifican estén en la eucromatina. Necesitamos que esos genes estén disponibles. Por otra parte, en estos mismos miocitos, si yo le pregunto dónde estaría ubicada la información para la síntesis de hemoglobina, en la heterocromatina, porque los miocitos no tienen absolutamente nada que ver con la hemoglobina. Ahora, si yo le preguntara mioglobina, nuevamente eucromatina. Como usted generalmente aborda estas preguntas de manera sencilla, de la célula que me están preguntando y de la proteína que me están preguntando, ¿forma parte de su función fundamental básica? Sí, eucromatina, necesito que eso esté disponible. En heterocromatina voy a poner todo lo que no corresponde a una función fundamental de esa célula. Entonces, denme un segundito que me están llamando y me van a traer una nevera, dando sin nevera. Eh, en lo que respondo ahí, por favor, vamos a hacer algo. Yo le voy a dar 2, 3 minutos para que revisen acá, analicen, integren y cuando vuelva, como le dije, 2, 3 minutos, vamos a conceptualizar. Voy a poner algunos ejemplos y voy a hacer algunas preguntitas. Así que vayan analizando lo que hemos hablado al momento. Me imagino que tienen su first aid por ahí. Revisen, contrasten. Y como le dije, en un par de minutitos les voy a hacer unas preguntitas respecto a esto.
Pues sí. Eso a mí me parece increíble. Yo me mudé, creo que fue como el domingo pasado para Nueva York. Donde, o sea, aquí en el apartamento, la nevera que estaba, el freezer, súper chévere. Pero abajo, como que no tanto. Ya está bien, no hay problema. Pido una nevera. Me llega la nevera el miércoles. Yo la conecto, feliz de la vida. Ah, ok, mira qué bonita. Llega jueves, no está enfriando arriba, se va frizando, no está enfriando abajo. Yo, ok, le doy otro día. Digo, bueno, vamos a ver. Todavía no enfría. Yo, ok, me contando con servicio al cliente, miren, no está funcionando y yo hice todo lo que dice el manual, bla, bla, y no. Ah, ok, que la meta en su caja, o sea, donde vino, y que se las mande, que ellos me van a hacer refund. Y yo, pero ¿quién compra una nevera nueva y guarda la caja? Ah, bueno, entonces que me van a mandar una nueva hoy, que la que traigan, que la meten en esa caja, para ellos llevársela, y eso yo, o sea, Dios mío, pero nada, cosa de la vida, aprender de vivir solo, pero nada. Entonces, hablando de eso, pregunto, ¿tienen alguna duda referente a los niveles de organización? Si ustedes quieren respecto a la, vamos a decir, dinámica, la podemos hacer en la semana mejor para que usted la revise. No, los primeros días no me gusta como hacer preguntas mucho, sí, menos de manera directa porque naturalmente uno se está acoplando. Y fíjense, nosotros tenemos este ratico hablando de esta imagen y sus implicaciones. Faltan cosas. Entonces, la... Y como le mencioné también ayer, las primeras semanas suelen ser un poquito lentas, sobre todo la primera, pues por esto. Porque uno está como viendo el reachability del material, como, oh, mira, eso yo veía una foto, ahora yo veo otras cosas. Y de eso se trata. Y más adelante también usted va a desarrollar la capacidad de eso. De sin yo tener que explicarle algo, usted poder apreciar una imagen y ver un poco más. Um, Tener una idea más concreta de qué se trata y qué usted va a hacer con eso. Entonces, esos son los conceptos generales que nosotros vemos acá en los niveles de organización. Ya ustedes saben entonces que cuando la heterocromatina se empaca grandes segmentos de DNA, es que nosotros obtenemos los llamados cromosomas, que son sencillamente eso, mucha información genética super mega empaquetada. La razón más importante de tener estos niveles de organización y de definir en qué célula se va a encontrar un segmento disponible o no disponible es por la siguiente razón. No me acuerdo exactamente del detalle, pero creo que si tú agarras una célula y agarras y sacas todo su material genético y lo expandes, o sea, lo pones a lo largo, creo que le da de que como de vuelta al mundo. Eso significa que la cantidad de material genético que tiene una sola célula de nosotros es sencillamente exagerada. Es demasiada información y como es mucha tenemos que seleccionar cuál se va a encontrar de manera laxa y cuál se va a encontrar de manera súper empaquetada. Porque es que sencillamente si tuviéramos todo abierto no cabe dentro de una célula. No hay manera de que quepa. Por eso hay que seleccionar de acuerdo a la función de la célula que se va a encontrar activo, que se va a encontrar disponible y que no. Como le mencioné anteriormente, hay cosas, detalles que son importantes a aprenderse. Este sería el primero que lo menciono ahorita. Anki con eso de una vez. Fíjense, nosotros estamos viendo aquí muy mágicamente que tenemos segmentos de DNA y de proteínas
llamadas histonas que se adosan una de otra. Ahora, ¿cómo sucede eso? Pues siguiendo este principio de cargas. El DNA, nosotros vamos a ver más adelante que está conformado por tres estructuras básicas: pentosa, grupo fosfato, base nitrogenada. Esos grupos fosfatos que el DNA tiene le da carga neta negativa. Negativo, 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 negativo. El DNA es negativo. Las histonas son proteínas. Cuando hablemos de proteínas un poquito más adelante vamos a ver que las proteínas sencillamente son macromoléculas formadas por una serie de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Y vamos a ver que los aminoácidos se clasifican dependiendo de qué encontremos en su cadena lateral. Y que esa cadena lateral puede cambiar la polaridad de los aminoácidos. Y vamos a encontrar aminoácidos neutros, vamos a encontrar aminoácidos negativos, aminoácidos positivos, o básicos y ácidos. ¿Qué sucede? Estas histonas son ricas en lisina y arginina. Esos dos aminoácidos tienen la característica de tener carga positiva. Entonces, si tenemos una proteína que está llena de aminoácido positivo, pues la carga neta de estas proteínas va a ser positiva. Entonces, si tenemos proteínas positivas con carga positiva y DNA negativo, pues eso nos permite a nosotros de manera iónica adosar, unir estas dos estructuras. Eso es importante. Regularmente esta es la organización general para las células nuestras de nosotros. Más adelante, sobre todo cuando entremos a micro, vamos a ver que tiene structure microbes. Más adelante, cuando nosotros entremos ya a micro, vamos a ver que el material genético bacteriano es circular. Como ustedes ven, uno no sabe dónde comienza y dónde termina. En el caso de nosotros, no es de esa manera. Y con nosotros me refiero a eucariotas, que tiene un principio y un final. En la única célula, bueno, mejor dicho, más que célula, la única estructura donde esto no se cumple es en la mitocondria. La mitocondria tiene la misma estructura circular que las bacterias. Cuando hablemos de mitocondria más adelante vamos a ver por qué es eso. Pero es importante que sepan que el DNA mitocondrial tiene una estructura circular como el material genético de las bacterias. De hecho, se dice que se estipula, se hipotetiza que las mitocondrias fueron el origen de las mitocondrias, que ese material genético fue cedido de bacterias a células eucariotas. Y tiene sentido, porque si ahora mismo lo único que tiene en la faz de la Tierra el material genético circular son las bacterias, y el material genético de nosotros no es así, pues naturalmente ese sería el origen más likely. Pero eso lo vamos a ver en mitocondria más adelante. Entonces miren, lo que nosotros estamos viendo acá, sobre todo cuando hablamos de heterocromatina y eucromatina, es técnicamente lo que hablamos: material laxo y material condensado. Ya hablamos de sus implicaciones, de qué es, de cuáles son las implicaciones de que se encuentre empaquetado, que se encuentre libre. Fíjense, electromicroscopy. Esto que ustedes ven acá es una micrografía electrónica. Lo importante que sepan es que cada vez que ustedes vean una imagen de esta que se parezca a esto, puedan de una vez identificar y decir: ah, mira, esto que estoy viendo acá, identificar. Esto que estoy viendo acá es membrana nuclear.
O sea, membrana nuclear. O sea, que todo lo que está dentro es material genético. Núcleo. Entonces, en el núcleo vamos a encontrar, ya sabemos, dos tipos de material genético. Eucromatina, se ve como un gris granular. Y luego vemos un gris intenso. Ah, mira, gris intenso, eso es heterocromatina. Ah, mira, un gris granular, laxo. Ah, mira, eso es eucromatina. Y ya más adelante vamos a hablar de que vamos a encontrar una especie de segunda estructura que parece membranosa, que tiene membrana, es el nucleolo. Como nosotros vemos, el nivel de organización del DNA que tenga nos permite a nosotros decir, estimular, idealizar si esa información se utiliza o no. Ahora, hay otros modificantes que nos permiten a nosotros determinar qué tipo de material genético se utiliza en cada momento. Me explico. Imagínense que aquí nosotros tenemos... Bueno, déjame... Voy con una imagen de verdad. Nucleosomes. Ok, esto. Creo que esto está bien. Fíjense. Si nosotros estamos viendo acá un segmento de DNA. De hecho, lo voy a poner un poquito más. Lo voy a poner un poquito más amplio. Entonces, fíjense. Esto es un segmento de DNA. Ya nosotros sabemos que si estamos visualizando el DNA organizado en nucleosomas, pero con espacio entre uno de otro, que estamos frente a eucromatina. Ya nosotros sabemos que la eucromatina, como tiene espacio entre uno y otro, es estéricamente accesible. O sea que aquí puede venir una enzima, una DNA polimerasa y entrar y utilizar este segmento, utilizar la información. Está disponible, está abierta. Como le dije en un momento, le voy a hablar del spacing o link del DNA. ¿Qué sucede? Imagínense que yo tengo todo este segmento de eucromatina en una célula X. Si todo este DNA se encuentra libre, ¿cómo yo controlo cuándo se utiliza esta información? Más información A. ¿Cuándo se utiliza la información genética B? ¿Cuándo se utiliza la información genética C? ¿Cómo yo determino cuándo se usa cada segmento? Pues para eso nosotros tenemos varias maneras, fuera de convertirlo en heterocromatina. Nosotros tenemos dos procesos. Tenemos metilar y acetilar. Respecto a la metilación, naturalmente tenemos la metilación propia, o sea, agregar grupo metilo, o desmetilar, o sea, quitar grupos metilos. Lo mismo pasa con acetilar. Yo puedo agregar grupos acetilo o puedo quitar grupos acetilo. ¿A quién? Al DNA. Entonces, dependiendo de si un segmento de DNA está metilado o no, eso va a tener implicaciones. Por ejemplo, imagínense que la información que está en el segmento B de este DNA en organización eucromatina, que yo no necesito esta información ahora mismo. Ahora no la necesito, pero tengo que mantenerla ahí disponible por si la llego a necesitar. Entonces, ¿qué yo hago con este segmento? Metilo. Si yo metilo este segmento de DNA, aunque se encuentre en eucromatina, está de manera inactivo. Está accesible, pero inactivo. Entonces, metilar mutea
silencia este segmento. Entonces estamos viendo que metilar me modifica la disponibilidad de segmentos de DNA. Por ende, es un proceso importante. Porque son de los procesos que nos permiten a nosotros regular qué se usa y cuándo se usa respecto al DNA. Fíjense que nosotros tenemos dos procesos, metilar y acetilar. Cada uno sucede en lugares diferentes. Metilar es un proceso, considero el exclusivo del DNA. Yo solamente puedo metilar y demetilar DNA. Por ejemplo, mira, tengo este segmento, el nucleosoma B metilado. Significa que está muteado, inhibido. Si yo ahora desmetilo, quito esos grupos metilos, vamos a decir este segmento de acá. Mira, le quité el grupo metilo a este segmento. Ok, entonces ahora esa información de ahí es útil. Le quité la metilación. Metilar mutea. Es otra manera de regulación. ¿Qué sucede? La metilación, así como yo metilo el DNA, yo puedo metilar también las histonas. Recuerden que las histonas serían estas proteínas y esta de acá. Y miren qué importante es. Recuerden, estábamos metilando esto, DNA. Déjame acercarlo. Nosotros estábamos metilando DNA, hebras de DNA. Nosotros nunca le pusimos la mano a las histonas. Entonces, si tú metilas DNA, ya sabemos que lo silencias. Fíjense que nosotros tenemos acá histonas internas, proteínas internas y externas. Fíjense lo importante que es uno tener una idea de la ubicación estructural. Eso nos permite identificar. Aquí, no, aunque por ejemplo en esta sección nada nos dice qué es esto y nada nos dice qué es esto, ya nosotros sabemos que esto es H1. Porque sencillamente está afuera. Que era lo que habíamos visto nosotros acá. La única proteína externa, H1, histona 1. Entonces siempre tenemos que buscar patrones para ubicarnos. Y siempre va a haber correlación. ¿Qué sucede? Yo también puedo metilar los segmentos proteicos. Si yo agarro y metilo estas proteínas o metilo estas histonas, tanto las internas como externas, causo lo mismo. Muteo. Ahora, existen otros procesos, dijimos, que eran acetilar. Oigan bien. La acetilación no envuelve al DNA, solamente envuelve a las proteínas alrededor. Si yo acetilo las proteínas histonas, A de acetilar, ¿verdad? A de acetilar es igual a activar. M mutea. A de acetilar activa. Si yo acetilo las histonas, activo el DNA circundante, lo hago disponible, promuevo que se utilice. Por otra parte, si yo ahora comienzo a deacetilar, estoy quitando un activador, por ende estoy inhibiendo. Acetilar histonas activa el DNA. Deacetilar, quitar acetilo en las proteínas, desactiva el segmento de DNA aledaño. Fíjense que acetilar, técnica acetilar y deacetilar, mover grupos acetilo, es exclusivo de las proteínas circundantes al DNA, de las histonas. Por ende, no se sorprendan si más adelante le presentan algún tipo de pregunta que diga cuál de los siguientes procesos se encarga de activar segmentos de DNA. Activar segmentos de DNA y le ponen A, metilación,
le ponen B. Demetilación. C. De-acetilar. D. Agregar histonas. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Cómo yo activo un segmento de DNA? Bueno, lo primero que tengo que hacer es saber qué significa cada cosa. Bueno, yo sé que metilar es mutear y me están preguntando por activar. Entonces, esto inhibe, no activa. Demetilar. Bueno, si yo quito un inhibidor, entonces estoy activando. Así que es B. De acetilar, eso no corresponde directamente, eso no, acetilación no es un proceso que, eso activa o inactiva el DNA, pero no es un proceso que esté relacionado al DNA directamente, sino a las histonas. Agregar histonas, eso sí, eso no tiene ningún tipo de efecto, más que favorecer el empaquetamiento, pero directamente ni inhibe ni activa. ¿Por qué le hago esta representación? Por lo siguiente, cada vez que le hablen de DNA, piense que los procesos que directamente afectan el DNA, entre si se encuentran de manera activa o no, es metilar. Metilo, muteo. Desmetilo, activo. Cada vez que le hablen de histonas, entonces ahí usted piensa principalmente en acetilar o deacetilar. Acetilar activa, deacetilar inhibe. Entonces, nuevamente, estos son modificantes. Ya no es solamente heterocromatina y eucromatina. Ahora también son los modificadores químicos. Ya aquí yo no estoy utilizando el espacio como un proceso inhibitorio. Estoy utilizando mediadores químicos. Estoy modificando químicamente ese DNA. Y estos diferentes niveles de organización lo que nos permite es pues tener control de qué sucede en el material genético, qué se utiliza, cuándo sí, cuándo no, por qué sí, cuándo no, cuándo se necesita. Pues sí. ¿Tienen alguna duda por acá? Todo bien, claro. Yo creo que sí. Bueno, todo claro, eso miren. ¿Tienen alguna duda, pregunta a alguien sobre lo que hemos visto, sobre los niveles de organizaciones, los modificadores químicos? No. Chévere. Naturalmente nosotros comenzamos a hablar de estructura. Ya nosotros sabemos que el DNA es... Vamos a ponerlo aquí. Ya nosotros sabemos que el DNA es una macromolécula. Y todas las macromoléculas tienen un precursor. Ahorita mencionamos proteínas y dijimos que ese precursor era aminoácido. Entonces, ¿cuáles son los precursores del DNA? Pues los nucleótidos. Los nucleótidos, oigan bien, nucleotides. Nucleotides. T. Hay otras estructuras llamadas nucleosides. S. T. S. Los nucleótidos son las estructuras, los componentes estructurales primordiales del DNA y están compuestos por tres estructuras. Una pentosa, una base nitrogenada y grupos fosfato. Eso es un nucleótido. T3. 1, 2 y 3. Ese, lo otro. ¿Cuál es la diferencia entre un nucleótido y un nucleócido? Bueno, que los nucleócidos solamente tienen la base nitrogenada y la pentosa. No tienen grupo fosfato. Ahora mismo a nosotros no nos interesan mucho los nucleócidos, pero sí nos va a interesar bastante cuando nosotros entremos a farmacología, sobre todo en virología. Vamos a ver que hay inhibidores de la replicación viral
que son análogos de nucleótidos, y otros que son análogos de nucleócidos. Vamos a hablar de sidofovir, entacavir. Vamos a hablar de sidofovir, aciclovir, entacavir, ganciclovir, vanganciclovir. Y vamos a ver que cada uno de esos fármacos entra en un grupo distinto. Algunos son análogos de nucleótidos porque tienen los tres componentes estructurales. Otros son análogos de nucleócidos porque solamente tienen dos componentes estructurales. Y esto es importante. Vamos a ver, por ejemplo, que el que es más común y probablemente todo el mundo haya escuchado, el aciclovir. El aciclovir es un nucleócido, significando que usted da un nucleócido y que quien se encarga de agregar, vamos a poner otro color, el grupo fosfato aquí es la quinasa viral. Vamos a ver más adelante que mutaciones en la quinasa viral que dejan de reconocer al aciclovir es un mecanismo de resistencia de aciclovir. Entonces es importante conocer los diferentes tipos de unidades estructurales del DNA, de material genético. Vamos a ver que cuando usted tiene virus, por ejemplo, CMV, citomegalovirus, o el mismo herpes, que desarrollan resistencia a nucleócidos, pues entonces nosotros dejamos de dar nucleócidos y comenzamos a dar nucleótidos. Ya damos el fármaco con el fosfato puesto para bypassear este proceso. Vamos a ver más adelante sidofovir, que se utiliza en cepas resistentes o en cepas donde hay mutaciones de las quinasas virales, sobre todo de CMV, citomegalovirus. Este asunto que causa el llamado mononucleosis infecciosa, la enfermedad del beso. Pero eso lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Lo que sí me interesa ahora es que le pongan atención, que vean la importancia de saber qué es un nucleótido y qué es un nucleócido. Fíjense, las bases nitrogenadas ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Que se dividen en dos grupos, purinas y pirimidinas. Ya ustedes saben que las purinas son adenina y guanina. Como yo siempre me acuerdo de esto, es de lo siguiente. PUAC, PUAC. Purinas son adenina y guanina. Y naturalmente, si yo tengo aquí adenina y guanina, entonces citosina y timina son las pirimidínicas. Aquí entra un tercero que vamos a hablar más adelante, que es uracilo. En el caso de que estemos hablando de RNA. El DNA solamente tiene adenina, guanina, citosina, timidina. DNA. El RNA tiene adenina, guanina, citosina y no tiene timina, sino que tiene uracilo. Esa es una de las sustancias que nos permite a nosotros determinar o identificar de manera general si estamos frente a DNA o RNA. Otra cosa que tienen que saber, fíjense, esto de las reacciones de aminación son importantísimas. Lo vamos a ver sobre todo cuando hablemos de reparación de DNA. Fíjense aquí. Nosotros tenemos, no es tan importante que se aprendan las estructuras concernientes, o sea, las estructuras de las bases nitrogenadas, no. Lo que sí es importante es que sepan identificar por lo menos cuáles de ellas tienen dos anillos y cuáles solamente tienen un anillo. Purinas, como dije, PUAG solamente corresponde a adenina y guanina, dos anillos, dos componentes, dos anillos. Eso es importante. Todo lo que resta, un solo anillo. Eso sí es importante que sepan identificarlo. Bastante importante. Ya todo lo demás lo vamos viendo de camino. Le hablé de nucleócido.
estructura general. Ah, mira qué chula esta imagen. Nucleótido 1, 2, 3. Nucleócido 1, 2. Está chula. Como les había mencionado anteriormente, aquí en la síntesis de bases púricas pirimidínicas no es un tema que vayamos a abordar de manera directa ahora mismo. Sí me interesa que sepan, como les mencioné ayer, de que cada una de estas vías son dianas importantes farmacológicas, sumamente importantes. Muchos de estos fármacos lo vamos a ver cuando hablemos de cáncer, lo vamos a ver cuando hablemos de enfermedades inflamatorias, lo vamos a ver como inmunosupresores importantes en algunas patologías como reumáticas, reumatoide arthritis, por ejemplo, lupus, en personas que necesitan inmunosupresión constante, como personas que han recibido algún tipo de trasplante. Pero nuevamente eso lo vamos a hablar un poquito más adelante de cuando tengamos una base. Lo que sí me interesa hacer highlight es lo siguiente. Miren qué interesante esto. Nosotros estamos viendo acá en la parte de la vía relacionada a la síntesis de pirimidinas que hay una enzima aquí que se llama carbamoil fosfato sintetasa 2. Esa enzima, desde ahora le digo, es importante. No solamente porque es la enzima reguladora del proceso, sino porque hay una isocima, o sea, una enzima que se llama igualito, pero que participa en un proceso totalmente diferente. Cuando nosotros hablemos del ciclo de la urea, vamos a conocer a la carbamoil fosfato sintetasa 1, que no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, se llaman iguales, la diferencia es 1 y 2. A eso sí tienen que ponerle mucha atención, desde ahora. Esto es información plana, como le dije. Te ven aquí, hace su flashcard. Ah, ¿dónde se encuentra la carbamoil fosfato sintetasa 1? ¿Dónde se encuentra la carbamoil fosfato sintetasa 2? ¿O a qué proceso pertenece cada una? Eso es importante, porque se llama igual. Y como yo le dije, cada vez que usted vea información que sea muy parecida, pero que tenga una manera muy clara de diferenciar, espere su pregunta por ahí. Eso es lo que ustedes le van a requerir acá, que diferencie cosas, que entiende cosas. Todo eso es super high yield. Nuevamente, sobre todo cuando hablemos del ciclo de la urea, cuando avancemos un poquito más, cuando veamos antineoplásicos, cuando hablamos ciclo celular, vamos a abordar a profundidad este tema. Mientras tanto, lo más importante es saber que modificando farmacológicamente estas vías causamos inmunosupresión y podemos también controlar algunos cánceres. Más adelante, sobre todo cuando entremos a micro y para, vamos a ver pirimetamina, que se utiliza para toxoplasma, y trimetoprim-sulfametosazol, que se utiliza para casi todo. O sea, es un antibiótico de amplio espectro. Principalmente se utiliza para UTIs, infecciones del tracto genito urinario. Y para algunas infecciones generales. También participan acá. Pero nuevamente lo vamos a ir viendo por parte. Fíjense, algo que debemos de notar acá también es lo siguiente. Dihidrofolato, tetrahidrofolato, metil tetrahidrofolato. Parte importante de la síntesis de bases púricas y pirimidínicas es entender lo siguiente. Estos pasos están sumamente condensados. Hay más pasos. Son como 14 pasos. Y aparte de ser muchos pasos, se requiere naturalmente mucha energía y se requieren vitaminas. Y ustedes saben que las vitaminas, ya sean
hidrosolubles o liposolubles son nutrimentos esenciales que no sintetizamos, que hay que conseguir a través de la dieta. Entonces, a lo que nos lleva esto a lo siguiente: para tú sintetizar bases nitrogenadas, tú necesitas mucha energía y muchos recursos. Ahora, esas bases nitrogenadas ya nosotros sabemos que está en el DNA de las células. Significando lo siguiente: cada vez que una célula se destruye, cada vez que una célula se pierde, ya sea por apoptosis, necrosis o lo que sea, cualquier proceso, el material genético que está acá naturalmente sale. Pero no siempre podemos darnos el lujo de ese material genético de eliminarlo. Por ejemplo, imagínense este caso. Ya nosotros sabemos que este material genético tiene base nitrogenada que consumen mucha energía crearlo y la utilización de vitaminas, sobre todo B9. Hay otras también, piridoxina, B12, pero principalmente ácido fólico. Esa es una situación. La otra situación: ya nosotros sabemos de manera general que en el DNA está la información para la codificación de proteínas y que esa información sale del núcleo como ARN mensajero, que el ARN mensajero va al ribosoma, acopla el ARN de transferencia y posteriormente se forman las proteínas necesarias. Ahora, ¿qué pasa con este ARN mensajero? ¿Y qué pasa con el ARN de transferencia luego de que se utilizan? Ya ustedes saben, no se utiliza, se elimina. Y esto es un proceso totalmente constante. Todas nuestras células ahora mismo están sacando de aquí ARN mensajero, están utilizando ARN de transferencia, ARN ribosomal. Hay un llamado turnover constante de material genético. Ahora, si estamos hablando de que todo este material genético está compuesto de base nitrogenada, pues nosotros no nos podemos dar el lujo de constantemente que utilizamos un chin de ARN mensajero, de que eliminarlo de manera completa. Eso no es sostenible. Es mucho ARN mensajero que se necesita constantemente. Y no todo lo que sale se destruye. Eso es importante tenerlo en cuenta por lo siguiente que vamos a ver. Vía de salvamento de las bases púricas. Fíjense, como mencioné anteriormente, las bases púricas, adenina, guanina, son sustancias de alto valor biológico. Requieren mucho esfuerzo, mucha energía sintetizarse. Entonces, cada vez que aquí se utiliza un ARN mensajero o incluso se destruye una célula, vamos a suponer una célula de la mucosa oral, gastrointestinal, cuando uno bebe algo frío, cuando uno bebe algo muy caliente, las células superficiales mueren. Nosotros podemos tomar ese DNA que se libera producto de esa muerte celular y utilizarlo de varias maneras. Una de estas formas, una de estas maneras es esto. Fíjense, lo que estamos viendo acá es el producto de degradación de las bases púricas. Lo normal es lo siguiente: GMP, guanina monofosfato, adenina monofosfato. Lo más normal es lo siguiente: que usted tome esos monofosfatos, le quite su grupo fosfato. Por ejemplo, adenina monofosfato, le quito el fosfato, se convierte en adenosina. Guanina monofosfato, le quito el grupo fosfato, guanosina. Fíjense, guanina monofosfato tiene un fosfato, así que es un nucleótido. Le quitamos el fosfato, se convierte en nucleócido. Seguimos removiendo componentes estructurales. Convertimos de nucleócido a, por ejemplo, aquí eliminamos la pentosa, pues nos queda la guanina libre, la base nitrogenada libre sola. Fíjense, con esta base nitrogenada yo puedo hacer dos cosas. Puedo seguir dos vías.
Una vía es seguirla degradando hasta convertirla en santina. Y de santina, a través de la santina oxidasa, convertirla en ácido úrico, que ustedes saben que es un producto de desecho, que se elimina a través de la orina, a través de los riñones. Y que está relacionado con diversas patologías. Vamos a hablar de gota. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Ahora, toda la guanina que llega se elimina para producir ácido úrico. No. Nosotros dijimos que son moléculas de alto valor biológico. Entonces hay una segunda vía. La segunda vía es tomar esa guanina, pegarla a fosforibosil pirofosfato a través de la hiposantina guanina fosforibosil transferasa y volverla a convertir en guanosina monofosfato. O sea, lo que estamos haciendo acá es reciclando esta guanina, que es lo más lógico de hacer cuando tú tienes una sustancia que es de alto valor biológico. No eliminarlo todo, sino reciclar una parte. Conservar toda la energía que te tomó hacer eso. Todas las vitaminas que utilizaste para hacer esto. No todo se elimina. Una historia parecida sucede con la adenosina monofosfato, como mencionamos. Quitamos convertimos de nucleótido a nucleócido, quitamos el grupo fosfato, lo convertimos en adenosina. Adenosina de aminasa. Bueno, la adenosina de aminasa convierte la adenosina en inosina, que es un intermediario. Fíjense, esa inosina también sigue su proceso de degradación y se convierte en hiposantina. Y la hiposantina, a través también de la enzima santina oxidasa, se convierte en santina. Y luego, a través de la misma enzima, en ácido úrico. Fíjense que esto es importante también. La adenosina se degrada hasta hiposantina. La guanosina se degrada hasta santina. Eso es importante saber. ¿Cuál es el endpoint general de cada una de las bases nitrogenadas púricas? Se lo van a preguntar. ¿Por qué eso es importante? Porque ambas sustancias vienen de origen distinto, pero se metabolizan por la misma enzima, que es santina oxidasa. Esa es la vía de degradación. Fíjense, aquí nosotros tenemos dos enzimas que son importantes. La misma santina oxidasa, vamos a hablar de ella ahora. Hiposantina guanina fosforibosil transferasa deficiency nos da el clásico Leschnagen. Síndrome de Leschnagen, que vamos a discutir en un momento. Entonces, la deficiencia de esta enzima no nos permite a nosotros reciclar esta guanina. Se pierde esta vía. Por ende, toda la guanina que entre esta vía se va a convertir en ácido úrico. Entonces ya nosotros sabemos que una de las características del Leschnagen es hiperuricemia congénita. ¿Qué sucede? Aquí dentro del catabolismo de la adenina monofosfato vemos otra enzima, ADA. Más adelante nosotros vamos a hablar, sobre todo cuando entremos a inmuno, de las diferentes causas de inmunodeficiencies. Una de ellas llamada es SID, Severe Combined Immunodeficiency. SID es un espectro de patologías. Cuando entremos a inmuno vamos a conocer que el sistema inmunológico se divide en adaptativo y en innato. Vamos a conocer también que cada una de estas partes se divide en dos grandes grupos, que se divide en, sobre todo el adaptativo, en inmunidad celular y en inmunidad humoral. Y vamos a ver que los immunodeficiencies se clasifican dependiendo de qué facción se vea afectada, si es la celular o si es la humoral. Vamos a ver un pequeño espectro de patologías donde se ven afectadas ambas. Una de esas patologías es el SID, por eso se llama así, Severe Combined Immunodeficiency, inmunodeficiencia severa combinada. Combinada porque afecta tanto al linaje celular como humoral. La causa más frecuente de SID, ADA Deficiency, Adenosine Deaminase Deficiency.
No se preocupen que en Inmuno vamos a hablar más de esta patología, de sus características, pero ahora es donde estamos viendo el fundamento, donde se origina la patología, y eso es importante, porque no vamos a ver esto cuando entremos a Inmuno, ya lo que vamos a ver es la patología per se. Aquí lo que vamos a ver es precisamente los fundamentos. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿O todo claro de lo que hemos visto? Ok. Fíjense, aquí nosotros tenemos una tercera enzima, santina oxidasa. Santina oxidasa ya nosotros vemos que es la enzima que nos permite convertir a hiposantina, santina y santina a ácido úrico. ¿Qué sucede? Ya nosotros vimos que en el mismo caso de Leishman, y vamos a ver, producir mucho ácido úrico tiene sus problemas. Y que para tú disminuir ácido úrico, tú puedes utilizar dos estrategias generales. Una es disminuir la producción de ácido úrico, la otra es aumentar la excreción. Para disminuir la producción de ácido úrico, tú tienes clásicamente estos dos fármacos, allopurinol, febuxostat. Por si acaso, el de primera línea es allopurinol. Si a ustedes le ponen, mira que tienen este paciente con Leishman o tienen este paciente con gota, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Y le ponen A, allopurinol, y le ponen B, febuxostat, la respuesta siempre es allopurinol. De la única manera que usted utiliza febuxostat es si usted ya dio allopurinol y no funcionó. Ahí sí usted da febuxostat. Pero de primera línea, allopurinol. Por si acaso le sale en algún momento una pregunta así de que un paciente con hiperuricemia, con gota, que tiene un problema renal, se está acumulando ácido úrico, ahora está desarrollando TOF, artritis gotosa. ¿Qué medicamento le damos? Allopurinol, febuxostat, ven acá, pero eso hace lo mismo, ¿cómo así? Bueno, el tratamiento de primera línea, el que tiene menos efectos adversos, allopurinol. Entonces siempre se comienza por ahí. Ahora, como le dije, si le ponen un paciente que está desarrollando artritis gotosa y tiene 3 meses, 4 meses en allopurinol y sigue igualito, pues ya usted sabe que no le puede seguir dando eso. Tiene que cambiar a un fármaco de segunda línea, febuxostat. Estos dos fármacos inhiben la santina oxidasa, por ende, se acumula hiposantina y santina que no dan los problemas de ácido úrico y previene entonces la acumulación del mismo. Esto se elimina fácil vía renal, esto no tanto. Ese es el primer mecanismo, disminuir producción. El otro mecanismo es aumentar la eliminación. Vamos a hablar más adelante de probenecid, que es un uricosúrico, una droga que aumenta la eliminación de ácido úrico a nivel renal. Más adelante, sobre todo cuando hablemos de la utilización de antineoplásicos en patologías que tienen un rápido turnover, por ejemplo, en tumores muy grandes o en leucemias, que usted agarra y da quimio y ese cientos de miles de células se mueren de un momento a otro y liberan todas esas bases púricas y pirimidínicas, y ustedes saben que transitoriamente se va a crear un periodo hiperuricémico. Vamos a ver que cuando uno no se cuida de controlar esa hiperuricemia post quimioterapia, puede desarrollarse algo llamado tumor lysis syndrome. Y parte del manejo de tumor lysis syndrome es evitarlo. Y la manera de evitarlo es hidratar bien naturalmente. Hidratar de manera adecuada, o sea, con IV lines. Y lo segundo es dar rasburicasa. Rasburicasa es una enzima recombinante que convierte el ácido úrico a alantoína. Normalmente nosotros no producimos alantoína. Nuestro metabolismo de bases púricas se queda aquí en ácido úrico. Pero esta enzima me convierte el ácido úrico en alantoína. La alantoína, así como la hiposantina y la santina, no tienen los problemas del ácido úrico. No se depositan en tejidos. Es más hidrosoluble. No forma piedras. Es menos peligroso, más manejable.
Pero naturalmente también vamos a ver más adelante el tumor lysis syndrome. Es sencillamente para cuando hablemos de eso, ya tengamos una base, no estemos hablando de desde cero. Entonces, dudas, preguntas. Esto ya lo hablamos y lo vamos a ver en profundidad cuando entremos a inmuno. Miren, Lesch-Nyhan, como mencionamos, es una patología congénita donde tenemos un impairment de, de la vía de reciclaje de la base púrica, cursa con hiperuricemia. Nosotros vamos a ver, las patologías que vamos a ver se van a dividir en dos grandes grupos. Están las patologías sindrómicas, donde usted sencillamente tiene que aprenderse un conjunto de signos y síntomas. Vamos a tratar con otras patologías que tienen una fisiopatología compleja, una fisiopatología que nos explica por qué sucede cada cosa. Sobre todo eso lo vamos a ver cuando entremos a sistemas, sobre todo cardiovascular, cuando hablemos de CHF, congestive heart failure, y veamos la historia, ¿verdad? Dentro del componente fisiopatológico, de cómo se presenta la patología, de cuáles son sus repercusiones endocrinas, autonómicas y renales. Ese tipo de patologías sí tienen como la historia de que todo, y que, mire, esto pasa por esto, esto pasa por esto, esto pasa por esto. Ahora, hay cuadros sindrómicos que sencillamente tienen una serie de signos y síntomas que usted tiene que aprenderse así y ya, para poder identificar la patología. Lesch-Nyhan. Lesch-Nyhan es una enfermedad clásica metabólica. Oigan bien, cada vez que ustedes vean un niño que desarrolla retardo global, tanto motor, psicomotriz, como mental, que aparte de eso desarrolle, fíjense, mira, cada vez que usted tenga un niño, ¿verdad? Niño o niña, con retraso, retraso mental, retraso psicomotriz, o sea, hipotonía, que no aprenda a caminar cuando le corresponde y demás, que necesite que esté chairbound, wheelchair bound, que no pueda ni caminar de manera apropiada, que haya que tenerlo en silla de ruedas, que desarrolle una especie de behavior agresivo. Dentro de ese behavior agresivo, los llamados self-mutilations. Vamos a buscarlo en la imagen. Lesch-Nyhan self-mutilation. Miren aquí, eso es clásico de Lesch-Nyhan. Que se muerdan los labios, que se muerdan los dedos, que se golpeen contra las sillas. Eso es clásico de Lesch-Nyhan. Mutilaciones. Aparte de lo que hemos hablado, cada vez que usted vea eso, tiene que pensar, sobre todo, miren aquí, niño, wheelchair bound, retraso, mutilaciones, se muerde los dedos, se muerde la boca. Cada vez que usted vea eso, tiene que pensar en Lesch-Nyhan. Hay otro hallazgo interesante, y es que en, a ver si aparece, hiperuricemia, eyebrows, no, con los pacientes que acusan con hiperuricemia, a veces en las orejas y en la parte externa de los eyebrows se puede formar también como una especie de arenilla, como una especie como si fuera sal cristalizada. Eso es sugestivo de hiperuricemia también, por si acaso. Pues sí, estamos claros. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta ahora? ¿Todo claro, bien? O están, ¿cómo se llama? Um, ¿Cómo se dice? Tímidos. Señores, miren a ver, ustedes van a durar muchos meses pasando vergüenza aquí, que es natural. Así que dejen su show. Otra cosa sumamente importante. Miren, cada vez que usted vea esto,
Cada vez que usted esté leyendo y aparezca una patología súper salvaje, sobre todo los que tienen cuadros sindrómicos, um, y usted vea que le mencionan, que le dicen el patrón de herencia, yo les recomiendo fuertemente que vaya, así mire, tranquilito, usted viene aquí, pa. En algún momento va a abrir. Pero que usted venga aquí a su Anki, y venga aquí, tranquilito, pa, y ponga Leschneihan Pattern Inheritance. Patrón de herencia. Ponga X-Link Recessive. Los patrones de herencia son sumamente importantes para nosotros. Cuando entremos a genético un poquito más adelante, vamos a hablar de consejo genético. Vamos a hablar cómo usted estimar el riesgo de que si los padres tienen o no tienen una patología, que su hijo desarrolle esta. Vamos a poder predecir, vamos a poder dar consejos genéticos, tener una idea predictiva del riesgo. ¿Cuál es el detalle con eso? Que para usted poder hacer la predicción necesita saber cuál es el patrón de herencia. Cuando entremos en genética van a entender un poquito mejor. Dependiendo de cómo se herede la patología es cómo se hace el cálculo. Cada vez que ustedes vean una patología sindrómica y le pongan el inheritance mode, eso es una flashcard. Usted tiene que saber cómo se heredan las diferentes patologías, porque no se lo van a decir el examen y le van a pedir consejo genético. Ok, ahora sí. Entonces, habiendo discutido eso, ya ustedes saben que cada vez que vea un patrón es importante. Sobre todo para las preguntas de consejería genética. Hágase su flashcard, lo va a agradecer después. Más adelante en genética hay una parte donde están toda la patología de cada tipo de inheritance bien agrupadas, pero usted no tiene que esperar a eso. Bueno, normalmente yo me salto esto y comenzamos a hablar por aquí. Miren, vamos a hablar de esto, el código genético. Pregunta salvaje. Pregunta salvaje. De hecho, vamos a hacerlo así. Realmente yo no me aprendo las voces bien. Oh. No, bueno, por si acaso. Alantoína, eso lo producen los animales, sobre todo los animales de llamado bajo orden, tú sabes, insectos y demás. Nosotros no producimos alantoína, de ninguna manera. De la única manera que tú encuentras alantoína en una gente es si tú le das rasburicasa. Nosotros no. De manera, como dije, normal. Y de hecho, hasta donde conozco, no hay ninguna patología donde nosotros produzcamos alantoína. Como le dije, a menos que usted agarre una gente y le dé su... oh, ya ni me di cuenta de esto. Bueno, pero me imagino que se resolvió. Como le dije, a veces escriben y yo estoy hablando plepla. Y no escucho el sonidito salvaje que hace esto. Así que como le dije, si te ve que usted hace una pregunta, sobre todo si son cosas importantes, naturalmente hable. Déjame poner esto. Lara, Fernanda, Yamilex, Emily.
Anabel me escribió que tenía un asunto ahí. Ella está trabajando de madrugada y próximamente le van a cambiar el horario. Entonces eso que hoy no iba a poder estar porque ayer amanecía. Ok. Entonces esto es interesante, yo siempre tenerlo aquí porque así yo no se me pasa a nadie en tal caso. Pregunta. Pregunto yo. Bueno, está bien. Pregunta a partir de mañana. Por ejemplo, aquí yo hubiese preguntado, por si acaso, lo normal, lo que el esquema que hablemos hablado anteriormente, el esquema mental, yo hubiese preguntado qué ustedes entienden por código genético, qué es eso y qué es importante aquí, porque es importante nosotros saber cuáles son las características del código genético. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Y para qué? Y naturalmente para qué usted consideraría que sirve entender estos conceptos. Miren, step 1, ya ustedes saben que eso es ciencias básicas. Por ende, le van a hacer muchas preguntas que están relacionadas con conceptos súper básicos. O le van a poner situaciones en las cuales se describen algunas de las propiedades del código genético y usted va a tener que identificar. Código genético. Hay algo interesante, yo me imagino que aquí todo el mundo ha escuchado el asunto de los orígenes de las especies, de que todos tenemos un ancestro común. Ustedes saben la historia esta de que toda la vida comenzó en el mar y que el mar, patita, salió para afuera y de ahí, de ese animal original, salieron todas las otras, todos los otros animales, desde los insectos hasta nosotros. El fundamento de esa teoría, uno de los fundamentos es el código genético. Interesantemente, para para todos los seres vivientes que se conocen hasta ahora, todos compartimos el código genético. Por ejemplo, genetic code. Vamos a agarrar esto. Para todos los seres vivientes que existen y que se conocen hasta ahora, el código genético es común para todos, por ejemplo. Eso que ustedes están viendo aquí es el código genético. Hello. Ajá. Okay. ¿Había alguna pregunta o algo? No. Bueno. El código genético es esto. Es sencillamente el transcript que nos permite a nosotros identificar qué información genética o qué triplete de codones de información genética corresponde a un aminoácido. Ya ustedes saben que las proteínas son sucesiones de aminoácidos. Entonces, en el orden donde van es la información que está en el DNA. Eso es lo único que hay en el DNA. Hay otras cosas, sí, como siempre, ¿verdad? Pero en general. Entonces, la información genética lo que nos dice es el recipe, el orden de cómo poner los aminoácidos para sintetizar una determinada proteína. Cada proteína, como ya sabemos, está hecha de una secuencia de aminoácidos. Y en el DNA lo que nosotros tenemos es los tripletes de codones que nos dicen qué aminoácido va. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí en la primera porción vamos a dividirlo por áreas. Cada una de esas áreas es un triplete de codón y vamos a decir que esto es un gen, o sea, una secuencia de tripletes que nos permite sintetizar una proteína completa. Entonces vamos a suponer que el primer triplete de acá es CUU. Y si buscamos aquí C, U, C, U, U. Miren aquí, C, U, U. C, U es leucina. Vamos a decir que el segundo codón es CCA.
Entonces C es aquí y A. Prolina. Entonces el segundo codón es prolina. Codifica para prolina. Vamos a decir que el tercero es GAU. GAU. Aspartato. Como ven, lo que nosotros estamos es viendo que la información que está contenida en cada triplete de base nitrogenada nos da la información para saber, como le dije, qué secuencia de aminoácidos va y permitirnos al final sintetizar una proteína. ¿Qué sucede? No importa en el animal del mundo que se conoce, que exista hasta ahora, este template básico es el mismo. Para una hormiga, CUU, leucina. Para una bacteria, CUU, leucina. Para usted, para mí, CUU indica que iba leucina. Para un elefante, CUU, para un ave, lo mismo. A eso que se refiere, eso es el código genético. Y eso es, como le digo, uno de los fundamentos que dice, que establece que tenemos un ancestro común, porque si nuestro DNA comparte el código de base, tenemos que haber salido de algún mismo sitio. Entonces, el código genético, esto que ustedes están viendo acá, tiene estas propiedades. El primero es un ambiguous. Significa que usted agarra cualquier triplete, este triplete de aquí, vamos a ponerlo acá, este triplete de aquí, este triplete de aquí, este triplete de aquí, y cada triplete va a codificar para un aminoácido diferente y específico. ACU, no importa lo que usted haga, es treonina siempre. En cualquier animal. A eso se refiere no ambiguo. Un codón, un triplete de codones, un aminoácido. Un triplete de codón es igual a un aminoácido. Eso es un ambiguo, no hay ambigüedad. Un triplete, un aminoácido específico. Ya. Es el primer feature. Segundo, degenerado. Fíjense, en algunos casos, vamos a coger el ejemplo de prolina, tú tienes diferentes codones, tripletes de codones, que te codifican para un mismo aminoácido. A eso se refiere con degenerado. Múltiples codones codifican para un aminoácido. Eso es degenerado. Fíjense en algo interesante también. Hay algo llamado efecto Wubble. El efecto Wubble es lo siguiente. Fíjense. Todos los tripletes de codones que codifican para prolina. Fíjense en esto. ¿Qué ustedes están viendo aquí? ¿Qué ustedes notan? Que los dos primeros... Que las dos primeras bases son iguales. C. El único que cambia es el último. Entonces eso se llama efecto Wubble. Y es una de las cosas que nos protege frente a mutaciones. A menos que usted cambie el primero y el segundo codón, lo más común que pasaría es que si usted modifique el tercero, obtenga el mismo aminoácido como quiera. Nuevamente, eso cuando hablemos de síntesis proteica lo vamos a entender un poquito mejor. Pero es importante que sepan eso. Por ejemplo, miren, fenilalanina. Los primeros dos de fenilalanina son iguales. Eso es efecto Wubble. Si usted modifica el tercero, es bien posible que usted igual obtenga fenilalanina. Miren en serina. UC. Lo único que cambia es el último. Así que si usted mantiene los dos primeros codones intactos y modifica el último, es muy probable que igual usted tenga serina. Eso es esto, el efecto Wubble. Nuevamente, cuando entremos a síntesis proteica más adelante, vamos a hablar un poquito más de eso. Lo que estamos viendo es lo general. Y en un momentito les vamos a hablar de las excepciones. Cómales. Vamos a ver más adelante que el código genético se lee
Eso está en mutaciones, hay ejemplos. Miren acá. El código genético se lee sin coma. Aquí están separados, ¿verdad? Pero lo más común es que esto vaya así. El código genético se lee en tripletes. Y esos tripletes están uno del lado de otros. A eso se refiere con cómales. No se preocupen que cuando mañana pasado hablemos de mutaciones, vamos a entender por qué esa propiedad es importante. El código genético se lee derecho, recto, en base a tripletes. A eso que se refiere a esto. Universal, lo primero que le dije. Todos los animales, todo lo que se conoce y existe, se rige por el mismo código genético. Esas son las generalidades. Entonces vamos a hablar de las excepciones. Siempre hay excepciones. Pero si tenemos que tomar una decisión, nos guiamos por generalidades. Fíjense acá, mitocondria. Le dije, mitocondria es el único material genético que nosotros tenemos que es circular. Y aparte de eso, en la mitocondria, ustedes saben que hay información para sintetizar algunas proteínas. Algunas de esas proteínas no se rigen por la síntesis de aminoácidos de esa proteína no se rige por este término. Es una excepción, siempre hay. Lo otro, cuando hablamos de degenerado, habíamos dicho que un aminoácido puede tener varios codones y que eso era lo general. Hay una excepción que es metionina. Cuando hablemos de síntesis proteica, vamos a ver que AUG, toda la síntesis proteica comienza con AUG y AUG codifica para metionina. No hay otro codón que codifique para metionina. Entonces, esa es una excepción de degenerado. Todos los aminoácidos tienen por lo menos más de un triplete de codón, excepto metionina que tiene un solo. Entonces, metionina se sale del concepto de degenerado porque no tiene más de un triplete de codón. AUG, metionina y ya. Entonces, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con estas características, que se asegure de entenderlas bien, porque más adelante vamos a discutir preguntitas naturalmente y van a haber preguntas, le van a aparecer preguntas donde van a testear estos conceptos. Y a veces, por lo menos al principio, aunque esto podría parecer relativamente sencillo, puede ser confuso. Bien. No me descuiden estos conceptos. Nuevamente parecen súper sencillitos, súper fáciles, súper como así. Pero no me los descuiden. Asegúrense de entender qué significa cada cosa. Recuerden que nosotros vamos a dividir el progreso, por lo menos ahora el principio de estudio, técnicamente en 3 fases. Recuerden que la vamos a dividir en la revisión que ustedes hacen antes de la tutoría, lo que hemos hecho, tutoría, pero que después que nosotros terminemos, ustedes tienen que volver a revisar este material, porque como se van a ir dando cuenta con las explicaciones y las discusiones que tenemos, ya, como le dije ahorita, ya este gráfico tiene una connotación diferente, ya tiene más sentido, ya tiene aplicación, tiene dirección, tiene uso. Entonces, cada vez que nosotros terminemos, como siempre, usted toma su descansito ahí, toma su media hora, sus 45 minutos, y luego va a revisar el material que discutimos. Para, naturalmente, ir creando sus flashcards, para, naturalmente, identificar cualquier flaw que haya quedado, cualquier cosa que haya que aclarar. Y, naturalmente, para usted asegurarse de que se están haciendo los cambios de lugar, de que ya ahora tiene sentido, de que ya ahora, mira, yo sé que esto es importante, yo sé que tengo que darle por aquí.
Ah, mira, ya yo vi que esto, yo como que lo entiendo, pero los conceptos quizás se me puedan mezclar, o sean como raros. Ah, pues mira, eso. Déjame hacerme mi flashcard de esto, déjame revisar. Y luego de que usted haga eso, naturalmente, usted va a notar las cosas que se le pudieron hacer un poquito incómoda, difícil, como medio cuesta arriba, o que no siente que domina eso. Y pues naturalmente lo que va a hacer es decírmelo. Siempre que comencemos una clase, ya a partir de mañana, lo primero que yo le voy a preguntar a ustedes es, ¿tienen alguna duda? Las dudas se van a dividir de lo que ya vimos, o sea, de lo de mañana, le voy a preguntar por lo de hoy, si quieren aclarar algo, o de lo que viene, de lo que vamos a tratar mañana mismo. Entonces, sencillo como eso. Identifique y cualquier cosa chequeamos. Nuevamente, hay muchos conceptos que inicialmente van a ser un poquito difíciles de agarrar, naturalmente. Estamos comenzando a digerir el material, ver cuál es la lógica detrás de él, identificando cositas. Mañana, naturalmente, seguimos aquí, replicación en adelante. Eh, a partir de mañana también tengo ya el listado de nombres aquí de ustedes. Comienzo a preguntar. Naturalmente vamos a comenzar haciendo preguntas generales, abiertas. Hay algunas preguntas que van a ser directas. Nuevamente, a mí no me, yo no espero ni me interesa que se sepan absolutamente todo, sino evaluarlos. Naturalmente, no para ponerle nota, sino para conocerlo, saber quién es usted, en qué tengo que ponerle atención y tener también una base para hacerles recomendaciones y para identificar progreso, cambios y demás. Tengo que tener eso. Así que a partir de mañana ya no va a haber tanta timidez, no va a haber tanta cosita, vamos a comenzar hablando, discutiendo, no sientan presión por eso, que como le dije no es evaluando. Aquí como le dije, para mí todo el mundo es igualito. Unos siempre van a tener más facilidad que otros con uno que otro tema, pero no siempre es así. Y aun si es así, su medida de control es usted mismo, porque usted que se va a sentar a coger su examen, eventualmente. Así que nada, señores, déjenme parar esto, de hecho, para subirlo. Oh, ¿verdad? Ven acá, ¿dónde fue? Yo puse. Ah, aquí está. Para subirlo.